Hola, bienvenidos a nuestro podcast. Nosotros somos Mari, Barbie, Nada. Ari y Sebas. y en este podcast vamos a estar hablando sobre el K-pop. El K-pop. A mí me parece súper interesante que estemos en un colegio de Venezuela, en Latinoamérica, hablando sobre el K-pop, porque sabemos que el K-pop es básicamente pop, solo que coreano, y Corea lo hizo básicamente su marca. O sea, hay muchas cosas que llaman la atención que no tiene el pop americano, por decirlo así. Por lo menos los bailes, que los álbumes traigan cosas distintas como photocards. Lo que pasa es que ellos son como muy dinámicos a la hora de hacer sus interpretaciones. Los coreanos, no solo es en la industria de la música coreana, sino también en la deportiva y todo ese tipo de cosas, son muy Perfeccionistas. disciplinados. Exacto. Bueno, personalmente creo que a lo mejor deben estar pensando sobre el K-pop actual, pero personalmente yo me gusta mucho más la música tipo entre las décadas 1980 1990, como por ejemplo yo soy fanática de Seo Taiji Boys, mejor conocida como una banda, ya que es una forma moderna es una forma que surgió el género. Algo bastante interesante del K-pop que no tiene ningún otro aspecto en música, no sé, americana, europea, es que esto se divide en generaciones. Es la forma de reconocerlos, es como siempre se están reinventando y esto lo explican a través de precisamente estas eras que tienen, que duran ciertos periodos de tiempo en donde debutan ciertos grupos y Cambian el concepto cada Exacto. cierto tiempo. Exacto, como tú decías, esas músicas de ya años anteriores, eso vendría siendo que si primera generación, segunda generación. Actualmente vamos por la cuarta generación del K-pop. Sí. Y yo creo que se empezó a ser más conocido En la tercera generación del K-pop. por grupos como Blackpink, Twice. Bueno, aunque BTS. también está, por ejemplo, la segunda generación, donde hubo muchos artistas que llegaron a alcanzar la fama mundial, por ejemplo, Psy con Gangnam Style. Y él, en ese caso, ¿qué generación es? Si yo no me equivoco, él es segunda generación. como JYP. Y luego de eso instruyeron a las nuevas generaciones. Y él, el del Gangnam Style, era de YG, Sí. de la empresa en donde actualmente está Blackpink, pero él se fue en el 2018. Eso de las empresas es otro tema también. Hay mucha tela que cortar. Demasiado. ¿Cómo qué? O sea, ¿qué me pueden decir ustedes sobre las empresas de K-pop? Yo sinceramente solo apoyo a dos discográficas y porque fueron de un ex idol. Bueno, ahorita lo sigue siendo, pero no tanto es solista. Se salió de la banda, bueno, de la boy band en donde estaba. Y son Higher Music. Y realmente los artistas no son muy conocidos, eso es cierto. Pero si nos basamos a los derechos o las posibilidades que tienen en comparación a otros grupos más conocidos, de verdad que no hay comparación. O sea, No, se trata del trato que le tienen a sus idols, Exacto. que son precisamente los que mantienen las empresas, por lo menos en el caso de YG, Blackpink, en el caso de JYP, Stray Kids, en el caso de Hype, BTS. Quiero hablar de los comebacks más recientes de los grupos más conocidos de lo que es la tercera y cuarta generación. Pero antes de que empieces, ya que yo no estoy muy ligado con este mundo, ¿qué son los comebacks? Los comebacks son los regresos de los artistas a la música, por lo menos ellos sacan una canción. Esto es algo muy interesante de preguntar, de hecho, porque eso es otro que tiene específicamente los grupos de K-pop, que se dividen en los debuts, en los comebacks, tienen todo este tipo de dinámicas que si te pones a ver al final son marketing para captar la atención del público y con esto hace que sea más fácil que lleguen a la fama. Por lo menos un artista pop de Estados Unidos, él saca música y desaparece, y eso en el K-pop tiene un nombre que es hiatus. Y cuando vuelve a sacar música se llama comeback. Entonces yo quiero hablar precisamente de los comebacks más recientes, de grupos como Stray Kids, Idol, Blackpink, Hace poco acaban de sacar su segundo álbum. ITZY. Voy a empezar por ITZY. A mí no me gustó el comeback más A reciente. mí de tampoco, ITZY. siento que fueron muchos conceptos que pudieron ser utilizados para mejores canciones. Realmente. Y, o sea, no sé, ellas como que han ido decayendo. Nada más desde que vi que salió Sneakers, A mí no me gustó a mí Sneakers. tampoco, siento que esa canción no tiene absolutamente nada para aportar. ¿Y ustedes por qué creen que se debe esa decadencia? Tiene que Puede ver- ser porque tal vez se han enfocado en más grupos de la empresa que realmente les están dando éxito como Stray Kids y no voy a decir que les están dando prioridad, pero puede ser un factor. Igual Twice, el comeback de Twice de hace como 3 meses.
A mí me También gustó. fue muy bueno. Pero sí, o sea, eso se debe también a la empresa. Por lo menos lo que es JYP, a mí me gusta que a Stray Kids los dejan componer sus propias canciones, escribir sus propias canciones y producirlas y todo ese tipo de cosas, hasta crear sus propias coreografías, que es algo que en otras empresas no se ve. Como por ejemplo YG. YG, que bueno, básicamente YG es una empresa súper conocida porque es una de las Big Three, que es como lo que llaman las tres empresas que hicieron lo que es el K-pop hoy en día. O sea, puede haber empresas muy populares, muy famosas, exitosas, pero nada se va a comparar a esas tres porque ellas fueron quienes fundaron, o bueno, básicamente hicieron el K-pop lo que es la segunda y la tercera generación. Como el lema que tienen las ARMYs, el fandom de BTS, que pavimentaron el camino. Y yo sí creo que BTS pavimentó Sí. el camino para que los otros grupos pudieran pasar. Sí, Y me Ese es parece el verdadero interesante. BTS camino para que los otros pudieran correr. literalmente. Tuvieron que pasar un montón de cosas fuertes. En el caso también de Stray Kids. ¿Cómo qué tipo de cosas tuvieron que pasar? Stray Kids realmente empezó como un reality show en donde básicamente los iban eliminando dependiendo de las habilidades que ellos iban mostrando. Y en eso descalificaron a algunos de los miembros, al final terminaron debutando los 9 iniciales, pero eran casos extremos de que incluso después de que ellos debutaron, les daban tan poca importancia que en el apartamento en donde ellos vivían, que les rentaba la empresa, no tenían agua y tenían que irse literalmente a bañarse a donde estaban todos los grupos. El comeback más reciente de Blackpink. Con Blackpink hay ahorita como una polémica con respecto a lo de los conciertos. Yo sí te voy a decir que sí he visto una diferencia. Porque yo no sé si es que, por ejemplo, en mi caso se perdió el concepto de que Blackpink eran idols, eran cantantes, eran bailarinas. Se me hace extraño verlas ahorita porque me acostumbré a verlas como modelos, como actrices, que técnicamente... Como diseñadoras incluso. Exactamente, todo se relaciona de alguna forma porque es el medio artístico, pero... No sé, yo siento que, por ejemplo, cuando empezaron su carrera estaban más enfocadas en ello porque obviamente eran lo que estaban buscando, pero luego de hacerse un nombre como que vieron que realmente podían tocar más terreno y se han enfocado tal vez en cosas que le llamaban más la atención desde un principio, pero no podían hacer precisamente porque no eran tan conocidas. Es que sí, o sea, Blackpink tiene una fama muy grande en la industria americana porque no parece K-pop. En realidad. Es que en parte es verdad, porque yo siento que ellas, claro, cuando ellas debutaron, o sea, era como que el boom, ellas vinieron con un nuevo concepto que en la parte de lo que era el K-pop femenino casi no se veía, ¿sabes? ¿Recuerdas que una vez hablamos de eso? Sí, de conceptos de otros grupos que todos eran como conceptos muy girl crush, y ellas vinieron con un concepto un poco más audaz, diferente, lo cual hizo que pegara mucho no solamente en Corea, sino también en Japón. Pero todo eso fue decayendo con el tiempo porque yo siento que tiene mucho que ver con la empresa, porque literalmente Blackpink es el pilar de su empresa y su empresa no les da el crédito que merecen. Por lo menos Born Pink, a mí me gustó el álbum, no voy a mentir. Al principio me gustó más que The Album, que es el último que habían sacado antes de este. Pero, o sea, no lo sé, la verdad me pareció muy poco un hiatus de 2 años para 8 canciones. Sí. Y ese tipo de cosas. Entonces en los conciertos se les nota como... No es lo mismo de antes, simplemente. No es lo mismo. No, y eso además alimenta a que hayan todo este tipo de rumores de que están peleadas, de... Ay, no. ¿Y por qué entonces, por qué se separaron, o sea, por qué desaparecieron 2 años así de esa manera? En el K-pop hacen eso, era como estaba diciendo Mari antes, ese es el hiatus donde básicamente planean o hacen, no sé, practican coreografías, hacen las canciones. En este caso ellos ni siquiera hacen las canciones, creo que solo les dieron como un verso a cada una y ni siquiera... O también hay casos donde hacen las canciones y a veces no les dan los créditos porque eso ya no depende de ellas. Eso, o sea, ellas desaparecieron esos 2 años fue porque la empresa no les había dado el comeback, el permiso, por así decirlo. O sea, son como marionetas de las empresas. Sí, porque cuando ellos tuvieron este comeback de The Album, viene siendo en 2020, y en 2021 básicamente se enfocaron fue en los solos de Rosé y de Lisa. O sea, que ellas sacaron sus álbums que nada más tienen 2 canciones, que hay que constar eso. También podemos hablar de que ya venimos en 2022 y apenas vienen sacando este álbum a mitad de año y aparentemente ellas no tienen más actividades aparte del tour, si yo no me equivoco. O sea, vienen con el tour, sacan el álbum y tienen el pre-single. O sea, y ellas entonces no tienen como la libertad de salir de la empresa.
como grupo. Eso como todo es un contrato y de hecho el contrato está próximo a vencerse, si no me equivoco, el año que viene y ellas tienen la opción de renovarlo o de simplemente separarse y en tal caso buscar una empresa nueva, cambiarse el nombre si quieren seguir como un grupo y si quieren seguir como solista. Porque el nombre de no sé cómo Blackpink sería. está bajo el nombre de la empresa. Entonces, si ellas se separan de la empresa y quieren seguir como grupo, no van a poder seguir bajo el mismo nombre. Sinceramente no les conviene porque ellas ya se crearon su fama y todo su concepto negro y rosa con Blackpink. Bueno, que se lo pongan al contrario. Pink Black. Otro comeback, el de Stray Kids. Maximum. Tuvieron 2 comebacks este año y los dos lograron el número 1 en Hot Billboard. Lo siento si no estoy mal. Sí, superaron a Motomami. Superaron un montón de cosas realmente y me encanta eso porque creo que ningún otro grupo de la cuarta generación lo está haciendo como lo están haciendo ellos. Con esos 2 comebacks realmente se abrieron camino en lo que es ya un punto de vista mundial. Porque de hecho hasta vi un artículo que no me pareció que utilizaran esa portada, pero básicamente hablaban acerca de si Stray Kids iban a ser los próximos BTS por el impacto que estaban teniendo últimamente. A mí no me parece eso. BTS es BTS y Stray Kids Stray Kids es es Stray Stray Sí, son Kids. conceptos distintos. Exactamente. No son los segundos BTS, son los primeros Stray Kids. Exacto. Así mismo. O sea, tenemos que en conclusión la industria del K-pop ha creado un gran impacto en la industria musical, podemos decir. Exactamente. Es que en realidad hace unos años se consideraba que el K-pop era como un género y después nos dimos cuenta que en realidad el K-pop es una industria básicamente y combina muchos géneros y conceptos distintos. Además de que también tienen como este periodo de training, que es entrenamiento, que eso también lo hace diferenciarse mucho de lo que es la industria americana y europea y básicamente en todo el mundo. Bueno, eso fue todo por hoy. Comenten qué les parece el K-pop y cuál es su grupo favorito.